Y básicamente, un poco lo que ha dicho Fermín, básicamente pues, me dedico al mundo de la cirugía ortopédica, la traumatología, que es lo que todo el mundo conoce, y fundamentalmente lo que me apasiona realmente es tratar las lesiones. Por una parte las lesiones deportivas, que hay muchísimas, y por otra parte un mundo que me apasiona incluso más, son todas las lesiones derivadas del desgaste natural de nuestro cuerpo, básicamente del desgaste de las articulaciones, que lógicamente va unido a la charla que hablaremos hoy. En cuanto a mi origen, bueno, soy valenciano de nacimiento, de un pueblo de Gandía, navarro por adopción, porque estoy viviendo allí desde prácticamente los 18 años que empecé la carrera, y luego, desde hace 3 años en concreto, el día 1 de abril de este año se cumplieron 3 años, pues riojano por decisión y nunca mejor que esa decisión que tomé. Mi mayor logro, en principio, pues mi familia y mis hijos. En forma de los 30 a los 90. Vamos a colocar esto un momento. Vale, perfecto. Eso es mejor, gracias. Cuando se me ocurrió el título, lo comenté con algunos amigos, y básicamente el planteamiento que me dijeron, dice, hombre, ¿no crees que es demasiado amplio? ¿Qué relación tiene que ver una persona de 30 años con una de 90? Yo creo que vamos a ver que sí tiene no solo mucha, sino toda la relación, porque al final, como veremos en una de las diapositivas de la presentación, lo que es bueno a los 30 es bueno a los 90, y lo que no es bueno a los 30 generalmente no suele ser bueno a los 90. Pero estamos en temas de salud, estamos en temas de estar en forma. Yo creo que lo importante es al principio decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es estar en forma? ¿Qué es tener salud? Si nos vamos a las definiciones técnicas, que pueden ser las definiciones que da la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Siguiendo este criterio, yo no conozco a nadie que tenga salud, básicamente porque todos tenemos algo o nos duele algo. Estamos hablando de personas de 30 a 90. Se supone que uno de hasta los 30 años, pues básicamente no tiene ninguna tecla, ¿no? O aparentemente todo funciona bien. Pero de los 30 en adelante, todo el mundo tiene la experiencia de que, bueno, pues cuando no te duele una cosa, te duele otra, muchas cosas las consideramos normal, y tener un estado completo de salud y de completo bienestar físico, psíquico, emocional, en fin, todos los días tenemos alguna preocupación o alguna cosa que... Pero tampoco importa, es decir, podemos tener una situación de salud. Y si ya nos vamos a estar en forma, es mucho peor todavía. Quiero decir, dice, estar en forma, podríamos decir que alguien está en forma cuando se puede constatar un buen funcionamiento de todos los aparatos y sistemas de su organismo, tanto en el aspecto físico como psíquico. Pues entonces ya peor, o sea, en forma ya sí que realmente no conozco, salvo algún deportista de élite que seguro que tiene algún problema y por tanto desde el punto de vista psíquico no estará en forma, esa sería la situación. Pero hay un dato cierto y es que cada día vivimos más. O sea, si nos vamos a principio del siglo pasado, la esperanza de vida era de 46 años, de media. Estamos hablando siempre de medias entre hombres y mujeres. Como saben, la esperanza de vida en las mujeres es mayor que en los hombres, generalmente en prácticamente casi todas las sociedades. En el año 1998 esta cifra ya se había trasladado a 77, es decir, habíamos pasado pues, más de 30 años, 31 años de diferencia, lo cual es muchísimo. La previsión para el 2020 es que sea de 89 años, es decir, una gran parte de las personas, volvemos otra vez a la media, va a rondar la edad de los 80, 85, casi 90. Y la previsión para el 2050 es que una de cada 3 personas de nuestra sociedad supere los 60 años. Por tanto, es importante estar en forma, dado que 1/3 de nosotros, y sobre todo los que ahora tienen 30 incluso, van a estar en ese grupo de edad en el año 2050. Entonces, si analizamos ese grupo de personas, de los 30 a los 90, al final, cuando grupos de personas que obtienen resultados similares, generalmente es porque hacen cosas similares. Entonces, creen o tienen una serie de costumbres o tienen una serie de hábitos que les ponen en común o que les hacen coincidir. Y en ese caso, uno de esos hábitos es que para ellos, para este grupo de personas que están en forma, es decir, una buena situación de salud y que hacen ejercicio, etcétera, como ahora veremos, la edad no impide disfrutar de la vida. Es decir, en función de nuestras posibilidades, vamos a disfrutar de la vida con independencia de la edad que tengamos. Ese es un factor muy importante porque al final va a determinar también otros factores como es que sean personas con menos estrés,
que sepan afrontar mejor los problemas, etcétera, como ahora veremos. No hace falta lanzarse de paracaídas a los 70, 80 años, pero bueno, si uno le apetece y esa es la ilusión de su vida, pues lo puede hacer. Yo soy muy aficionado al submarinismo y una de las cosas que más me sorprendió fue coincidir con un submarinista, he coincidido con gente relativamente más mayor, lógicamente, pues de entre 70 y 80 años. Claro, encontrarse un submarinista con 82 años no es habitual. No es habitual porque no es lo normal. Y menos habitual es que empezase a bucear a los 75. Es decir, o sea, era una cosa que toda la vida le había hecho ilusión, era de los que había visto muchos años los famosos reportajes de Cousteau, de los océanos, etc. Siempre había tenido la ilusión de hacerlo. Era de un sitio en Estados Unidos, del centro de Estados Unidos, donde el mar le quedaba muy lejos, y finalmente cuando se jubiló, pues dijo, este es mi momento. Entonces, la realidad es que cuando se bucea en grupos, y curiosamente todos estábamos pendientes de Ronnie, que era el nombre de esta persona, porque al final era como que cuidábamos de él, ¿no? Pero él no tenía ningún problema, al final, de hecho, bajo del agua se movía mejor que muchos de nosotros. Por otra parte, es un grupo de edad que se esfuerza por mantener la fuerza física y la habilidad mental, es decir, no es algo que les venga sin... Hay que hacer algo, hay que moverse, hay que ejercitar la mente, hay que ejercitar los músculos, porque no nos viene dado. Lo que nos viene dado, ahora lo veremos, es que el cuerpo se vaya estropeando con el paso del tiempo. Por otra parte, es un grupo de personas que afronta bien las situaciones de estrés y los problemas. Básicamente, ¿por qué? Porque tienen más experiencia. Es decir, a partir de los 30 no vemos igual un mismo problema o una misma situación cuando tenemos 15 años, que puede ser el fin del mundo, como cuando tenemos 30 y mucho menos cuando tenemos 60. Lo vemos con mucha más distancia y sobre todo con la experiencia que se ha ido acumulando durante la vida. Por otra parte, es un grupo de personas que combate la soledad. Combatir la soledad significa, tienen grupos de amigos, tienen colectivos con los que comparten aficiones o actividades, y generalmente las personas que viven o han vivido en pareja de media tienen 10 años más de vida en buenas condiciones. Esas son las estadísticas que nos da los estudios. Por otra parte, la jubilación, llegado el momento de la jubilación, no es el paso al sedentarismo, sino que es el paso a una serie de actividades que a lo mejor no han tenido oportunidad o no han tenido tiempo de hacer durante el resto de su vida, o incluso a nuevos proyectos, a veces también profesionales, es lo que ahora llaman la jubilación activa, es decir, gente que ha dejado de trabajar en lo que trabajaba durante toda su vida y empieza a hacer otro proyecto cuando en teoría es la edad de jubilación. Pero al final lo que tienen es una actividad que les motiva y les da una razón para levantarse todos los días con ganas de hacerlo. Por otra parte, como hemos dicho, es gente que disfruta de la vida, pero con lo normal, quiero decir, con la familia, con los nietos, si es el caso, con los amigos, con la gente de los colectivos con los que frecuentan, es decir, se lo pasan bien. O sea, no es un día más, sino que cada día es una situación pues, para disfrutarla. Luego hay un tema muy importante, y es que se ha visto en distintos estudios que la determinación y el esfuerzo y la energía que ponen en superar los distintos obstáculos que va ofreciendo la vida influye más en los años de vida que el tipo de vida que hayan tenido con anterioridad. En este caso, esta es la fotografía de un corredor de 103 años japonés que sigue, por lo menos en el momento en el que salía el artículo, seguía haciendo carreras, participando en carreras populares, quizá no el maratón, pero sí en carreras, bueno, pues de 5, 10, 15 kilómetros, que uno podría pensar que a los 103 años ya no es posible. Bueno, pues es posible por la determinación y la energía, pero tampoco hace falta irse a Japón. Es decir, tenemos casos mucho más cercanos. Para mí el más cercano podría ser mi padre, que para mí es pues mi héroe, ¿no? Es decir, mi padre en este momento con 81 años ha desarrollado una enfermedad de Parkinson muy agresiva que le obliga a estar, bueno, no puede caminar con normalidad, y esa determinación y esa energía para superar los obstáculos hace que diariamente, a pesar de haber sido toda la vida dentista y no habernos dejado tomar chocolate, nocilla, en mi casa no había esas cosas porque éramos los hijos del dentista, a día de hoy lo que le encanta es hacer almendras garrapiñadas y dulces para los nietos, para los hijos, para los amigos, para toda la familia. Curiosamente, el abuelo Paco se ha convertido en un cocinitas, pero fundamentalmente en dulce. No sé por qué, pero bueno, esa es la situación. Por otra parte, ¿de qué depende
que podamos vivir más o menos. Como sabemos, hay poblaciones que viven más, hay poblaciones que viven menos, hay familias que tienen miembros con mucha edad, hay familias que, digamos, fallecen antes, pero la realidad es que la genética solo determina una cuarta parte de eso, es decir, solo el 25%. Entonces, ¿de qué depende el otro 75%? Pues básicamente de nuestro estilo de vida, es decir, ahora veremos en qué consiste nuestro estilo de vida, y fundamentalmente también de las decisiones y elecciones que hacemos en cada momento. Es decir, yo puedo tener un problema, pero la forma... podemos reunirnos aquí y plantear, imaginemos que todos tuviéramos el mismo problema, pero cada uno de nosotros lo viviría de una manera distinta, y para uno podría ser una oportunidad para plantearse otra situación en la vida, y para otro podría ser una desgracia que le provocase una depresión y no pudiera superarlo. O sea, esas decisiones y esas elecciones van a depender en parte de nosotros. Evidentemente van a estar influenciadas por muchas cosas, pero sí que es una parte importante. Y al final, y sobre todo el estilo de vida, que ahora veremos de qué estamos hablando. Luego hay una serie de paradojas de nuestra sociedad moderna, ¿no? Una de las cosas que ocurre, y a mí es algo que en los últimos años le voy dando vueltas a la cabeza intentando buscar alternativas y soluciones, es que la medicina nos ha dado más años de vida, pero no está dando más vida a nuestros años. Es decir, cada vez vivimos más, pero no significa que estemos mejor cada vez. Eso por una parte. Por tanto, un reto importante en la medicina hoy en día, pero no solo hay que cargárselo a la medicina, porque al final es una responsabilidad personal, es ver cómo lo que nos ofrece la medicina lo convertimos en más vida a esos años que nos están dando. Porque, bueno, uno podría plantearse y decir, bueno, ¿para qué quiero más años de vida si estoy sufriendo, si estoy con dolor, si estoy pasándolo mal, ¿no? Podría ser un planteamiento. Y por otra parte, vivimos más años, pero curiosamente envejecemos más rápido que hace 100 años. Vivimos más, pero encima que vivimos más, estamos peor para lo que equivaldría hace 100 años a tener 80, el que llegaba, que eran muy pocos. ¿Por qué? Pues básicamente está todo basado en nuestro estilo de vida, curiosamente en un estilo de vida, y estamos hablando de la sociedad occidental, es decir, el estilo de vida, como conocen, es distinto en los países occidentales del primer mundo que consideramos que del tercer mundo. En el tercer mundo hay otros problemas, evidentemente, pero no los del estilo de vida que nosotros tenemos. ¿Por qué envejecemos más rápido? Dice, bueno, vale, vivimos más, pero encima envejecemos más rápido, pues vaya, hemos conseguido unas cosas, pero hemos perdido en otras. Entre otras cosas, por varios factores. Por una parte, por el hecho de que pasen los años, el metabolismo y la actividad celular se hace más lento, generalmente a partir de los 35 años. Por eso la famosa crisis de los 40. Bueno, ¿por qué tiene que ser a los 40? Pues porque llevas 5 años ya arrastrando el inicio de una serie de cambios que hay gente que se les hace más manifiesto a los 40, otros a los 45, otros a los 50, pero generalmente a los 50 uno nota que no está igual que a los 40, básicamente. Esa diferencia en la que existe un fondo bioquímico, es decir, han cambiado nuestras hormonas, no solo existe la menopausia en las mujeres, sino que también existe su versión en masculino. Lo que pasa es que es quizá menos evidente o menos conocido, pero la bajada de hormonas, en el caso de los hombres, también se traduce en pérdida de masa muscular, pérdida de actividad, pérdida de ganas por hacer distintas actividades, etc. El estrés de la sociedad moderna es uno de los aceleradores más rápidos del envejecimiento. ¿Por qué? Básicamente, ante el acúmulo de problemas, situaciones estresantes, problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, todo sumado. Y sobre todo la respuesta que le demos a esos problemas, porque como decíamos, ante un mismo problema puede haber tantas soluciones como personas haya en esta sala. Esas situaciones generan la formación de una serie de sustancias en nuestro cuerpo. Y esas sustancias son literalmente tóxicos para nosotros mismos y van acelerando nuestro envejecimiento, van haciendo que la piel se deteriore más, que las proteínas que dan elasticidad a nuestra piel, entre otras cosas, que nuestra musculatura se vaya perdiendo, que nuestros huesos se vayan haciendo más frágiles. Fundamentalmente es una hormona que se llama el cortisol, que es como, bueno, es una hormona que nos va destruyendo poco a poco. Y se ha observado que cuando se consigue bajar el cortisol, lógicamente bajando los niveles de estrés, pues el envejecimiento se frena de una manera muy importante.
Luego, lógicamente, todos los excesos, que fundamentalmente hay una serie de excesos que son peores para el envejecimiento. El exceso de grasas de mala calidad, las famosas grasas insaturadas, etc. No tomar grasas es malo, pero tomar grasas de mala calidad es peor todavía. Todas las dietas que son exentas de grasa tienen un déficit importante porque las grasas son necesarias, y vuelvo a decir, son necesarias para formar hormonas. Las hormonas son una serie de sustancias que permiten que nuestro cuerpo funcione con normalidad. Si nosotros no damos los ingredientes para que se formen las hormonas, no, estamos en una dieta libre de grasas, pues una dieta libre de grasas no es buena. Lo que tampoco es buena es una dieta en exceso de grasas de las consideradas insaturadas o malas. Luego, gran cantidad o exceso de harinas blancas, que se llaman, ¿no? Todo lo que está purificado. Hace años era mucho más integral, pero integral de verdad, no integral, porque muchas veces las harinas integrales de hoy en día son harinas oscurecidas, es decir, es una harina blanca que la han vuelto otra vez oscura. Entonces son alimentos muy procesados, muy transformados, y que han perdido su capacidad de nutrición y es simplemente, pues bueno, caloría vacía, básicamente. Y luego, sobre todo, algo muy importante es el sedentarismo, que como veremos, a lo largo de nuestra evolución, desde las sociedades más antiguas en las que todo el mundo era cazador, porque era la única manera de vivir, hasta nuestra sociedad moderna, pues hemos pasado de una sociedad en la que no existía la obesidad a una sociedad en la que la obesidad es un porcentaje muy importante de la población. Pero también el exceso de ejercicio de manera compulsiva. Entonces, ¿qué tiene que ver con los maratonianos? En los maratonianos hay una cierta compulsión a la hora de correr, pero también es cierto que es gente que se cuida porque tiene una motivación y sabe que si se pasa no va a poder hacer según qué cosa. Donde estamos hablando cuando el ejercicio se convierte en algo como objetivo en sí mismo. Es gente que básicamente se destroza y que de normal nosotros en la consulta son pacientes que los vemos con mucha frecuencia, con muchas pequeñas lesiones, pero al final el acúmulo de muchas pequeñas lesiones hacen que esta persona pues envejezca mucho más rápido. La falta de sueño. Esto vemos que es como un reloj, empezando desde las consecuencias más normales, que serían pues, que está cansado, que tiene ojeras, que le cuesta más concentrarse, que últimamente no le apetece tanto leer, hasta mayor incidencia de accidentes de tráfico, porque se duerme uno en la carretera, y ya si seguimos lo que sería aquí las 7, las 8, hay, y está demostrado, un aumento del riesgo de diabetes, y la diabetes va a traer otras enfermedades que a su vez nos envejezcan antes, aumento del riesgo de distintos tipos de cáncer, aumento de la obesidad y aumento del infarto hasta en 4 veces. Por tanto, todos esos estamos hablando de cuando tenemos una falta de sueño crónico, es decir, si un día no has dormido bastante, pues no pasa nada, generalmente te recuperas. Lo que no se recupera es el sueño perdido durante meses o durante años. Eso al final deja huella en el cuerpo y va envejeciéndonos y estropeándonos otras áreas de nuestra vida. Lo que decíamos, en la evolución hemos pasado desde que el hombre es hombre, en el que solo podía ser cazador, porque era la única forma de subsistencia, ni siquiera era agricultor, luego ya pasó a ser agricultor, pero incluso el agricultor era un trabajo manual, es 100%, ¿no? Por tanto, luego la sociedad industrial, que también venía a ser manual, porque había que hacerlo todo a mano, pero a medida que se desarrolló más la sociedad industrial, las personas hemos dejado de hacer trabajo físico para hacer trabajo, las máquinas, los ordenadores, etcétera, nos han ayudado. Eso está muy bien, pero si no suplimos el trabajo físico que hacíamos antes, bueno, pues nos convertimos en el primero de la fila, que en este caso, pues yo creo que incluso está con esto de, quizás será de McDonald's o alguna cosa parecida. Encontré un artículo muy curioso, pero que me parece muy clarificador. Y es que es un artículo de una revista de neurología norteamericana y veían que había una relación entre la falta de ejercicio en torno a los 40 años con el tamaño del cerebro en torno a los 60 años. Es decir, como se puede leer, dice, correlación en nuestro estudio entre estar en mala forma y el volumen de cerebro de 2 décadas más tarde, indicando un acelerado envejecimiento cerebral. Esto a nivel del cuerpo ocurre, es decir, si tú un músculo no lo utilizas, el músculo se atrofia. El cerebro
podríamos asimilarlo a un músculo. Si no lo utilizas, se atrofia. Si no le das actividad, y veremos en qué consiste la actividad, digamos, cerebral buena y la actividad cerebral mala. Si no le das actividad, llega un momento en el que el día que le quieres dar actividad no está entrenado. Es como si el maratoniano quisiera correr este fin de semana el Maratón de Madrid, pero no ha entrenado desde hace 3 meses. Pues lo que va a conseguir es lesionarse, aunque hubiera corrido meses atrás, pero no está entrenado en ese momento. Volviendo un poco o sea, también nos hace envejecer tener enfermedades, pero todo lo anterior nos hace tener enfermedades. Por tanto, si no cuidamos una serie de cosas que hemos visto antes, tendremos más incidencia de diabetes, de hipertensión, de enfermedades degenerativas, estamos hablando pues, de enfermedad de Parkinson, demencia, enfermedad de Alzheimer, etc. Todo eso altera nuestros sistemas y nos hacen envejecer más rápido. Hoy en día, un campo de mucho estudio son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, pero lógicamente estamos todavía a años luz, o por no sé si años luz, pero sí muy lejos de poder conseguir solucionar esos problemas. Pero una parte importante es tener una mente activa. Por supuesto, el uso de drogas, pero no estamos hablando solo de... En fin, y asumimos que la mayor parte de la población no consume heroína ni drogas duras. Es curioso, pero un gran número de personas consume cocaína. Y lo que ocurre con la cocaína es que es una droga muy destructiva para el cerebro, envejece muy rápidamente, pero socialmente relativamente aceptada. Es decir, es una droga que se utiliza mucho por gente joven, pero no tan joven, en fin de semana. Y no afecta, hasta pasado un tiempo, no afecta al resto de la vida de la persona, que es cuando empieza a notarse ya su mayor dependencia. Pero estamos hablando de drogas tan normales como pues, gran cantidad de bebidas alcohólicas destiladas, o el tabaco, que cada vez es más espectacular los carteles que nos salen y las fotos tan desagradables, y también el uso de drogas normales como la medicación. Es decir, como veremos, no ha habido nunca una sociedad tan medicada. Una droga no es el ibuprofeno que un día uno se toma para un problema de dolor, es el ibuprofeno que se toma de manera continuada durante muchos años. Eso a nivel cerebral lo que se ha visto es que va destruyendo parte de nuestras neuronas y nos hace envejecer más rápido. Y una serie de aspectos que no controlamos del todo, pero toda la contaminación, dependiendo de donde uno viva, pero también todos los pesticidas que necesitamos para que las plagas no se coman las cosechas, los plaguicidas, etc. Todo eso está produciendo que, por ejemplo, desde un punto de vista de hormonas, el nivel de la hormona de la testosterona, que es, digamos, la hormona típicamente masculina, a día de hoy en nuestra sociedad, fundamentalmente en estudios hechos en Estados Unidos, es el nivel más bajo de toda la historia, desde que se tiene datos de análisis. O sea, los niveles de hormona de testosterona de hace 50 años en Estados Unidos eran muy superiores a los actuales. Falta de actividad mental. Básicamente, ¿qué sería? Pues sencillo, mucha televisión, leer poco y no aprender nada nuevo. Es decir, no aprender nada nuevo, ¿por qué? Porque entonces nuestro cerebro no está en actividad, no está motivado, no está en marcha. Al final, imaginemos nuestro cerebro como una autopista donde van pasando mensajes y luces y hay actividad. O sea, es un nudo de estos de autopista que a veces vemos en las ciudades, que aquello es un lío lleno de coches. Bueno, si está desierto, pues ahí no se mueve nadie. Entonces, si no se aprende nada nuevo, no se crea... Todo lo que tenemos aprendido es como una autopista ya creada. Pero esa autopista hay que utilizarla y hay que renovarla. Y cuando aprendemos algo nuevo que al principio nos cuesta un poco, se crea un nuevo circuito. Por tanto, las personas que siguen aprendiendo siguen creando circuitos a nivel cerebral y, claro, en una situación en la que se necesitan crear circuitos nuevos para mantener, es como la bicicleta. Tú el primer día no sabes y después ya adquieres tu conocimiento. Y a lo mejor años después puedes seguir yendo en bicicleta, pero evidentemente si lo haces todos los días tienes más destreza, ¿no? Eso, por tanto, lo de aprender nada. No leer, somos una sociedad que cada vez lee menos, a pesar de que tenemos al alcance la mayor parte del conocimiento, bien de forma impresa en papel o electrónica, y cada vez la disponibilidad de televisión es mucho mayor. A mí una de las cosas que me sorprendió hace años, cuando mi hermano viajó por primera vez a Estados Unidos, es que le sorprendió ver los teleprogramas, los
folletos donde estaban, cuando todavía no existía internet, que eran como listines telefónicos, o sea, un listín telefónico para un mes, para la programación de un mes, y encima con papel finito. ¿Por qué? Porque tenían 52 canales. ¿Por qué quieres 52 canales si solo puedes ver uno a la vez? O sea, realmente es... Evidentemente puedes pasarte el día entero viendo la televisión. ¿Y a qué nos lleva todo esto, básicamente? Pues lo que hemos dicho antes. Lo que es malo para una persona de 30 años es malo para una persona de 90. Y lo que es bueno para una persona de 30 años suele ser bueno para una persona de 90. Por tanto, estar en forma de los 30 a los 90, pues es a partir del momento en el que nuestro cuerpo, digamos, empieza a estar o a gastarse un poco más. Pero esto merece la pena el ver cómo lo concretamos, ¿no? Entonces, imaginemos que uno hiciera una rueda y, como veis, se puntúa del 0 al 10, con los distintos aspectos, es decir, cuánto ejercicio hago, cuál es mi estado mental, puedo evitar o no los medicamentos, qué malos hábitos estoy teniendo, cómo es la higiene postural que tengo, la higiene bucal, muy importante, es decir, cada vez se le da más importancia. Para que os hagáis una idea, cuando mi padre empezó a ejercer a nivel profesional, eran 2 dentistas en el pueblo donde vivíamos. A día de hoy, la población no se ha multiplicado tanto y son 80, más o menos, ¿no? O sea, sin embargo, la población... Es decir, si hay trabajo para 80 donde antes había trabajo para 2, es porque la higiene bucal, la preocupación por eso ha aumentado. Otros aspectos de la nutrición y dormir y descansar. Si tuviéramos que puntuar eso y buscar un equilibrio, podríamos tener una situación como esta. Es decir, imaginemos que uno puntúa y dice, bueno, pues yo hago un poquito de ejercicio, no estoy mal, tomo pocos medicamentos, en fin, tomo algo de alcohol, etcétera, de higiene postural pues no demasiado, en fin, le voy a poner un 4. Y eso estaría equilibrado realmente, porque al final tiene una rueda homogénea, pero eso sería como llevar un coche con las ruedas deshinchadas. Es decir, no le puedes dar velocidad y no le puedes cargar mucho peso porque ese coche no da más de sí. Y esta sería la situación ideal, es decir, yo estoy a 10 de todos los aspectos que conforman mi vida, lo cual tampoco es lo habitual. Y eso sería ya como ir con las ruedas hinchadas, nuevas, recauchutadas, completamente nuevas, recién salido del concesionario. La realidad es que la mayor parte de nuestras ruedas de la salud son de este tipo, es decir, unas cosas mejor, otras cosas peor. Y si eso lo trasladamos a una rueda, pues va a ser como esta rueda de carro. Es decir, esa rueda difícilmente rueda bien. O sea, tiene distintos problemas. Cuando no es la salud, cuando no es la nutrición, es que hoy no he comido bien y al final llevo una semana que he estado fuera y no he podido comer bien, pero tampoco he descansado. En fin, ya la higiene postural, pues he estado en el tren o en el avión, yo qué sé, un montón de cosas. Y nuestras ruedas pues son de ese tipo, básicamente. No ruedan con fluidez. ¿Cuál sería la solución? Pues bueno, intentar coger poco a poco cada uno de esos aspectos. Cuando se intentan solucionar todo a la vez, lo normal es que no se solucione nada, o que uno se desanime o se frustre, ¿no? Es lo mismo, si uno intenta... yo, la primera vez que corrí un maratón, cogí un libro que se titulaba «Cómo correr un maratón en 100 días». Claro, eso tiene un engaño, ¿no? No es que empiezo hoy y dentro de 100 días soy capaz de correr un maratón. ¿Cómo correr un maratón en 100 días si previamente ya has corrido por lo menos una media maratón? Es decir, tienes que haber recorrido algo. Entonces, la solución es como comerse un elefante. ¿Cómo se come uno un elefante? Pues una loncha, otra loncha, otra loncha. No te la comes todo el primer día porque te mueres, ¿no? Entonces, coger una serie de aspectos, el ejercicio, la nutrición, el descanso, aspectos importantes en la mente, en cómo interpretamos y cómo elaboramos nuestros pensamientos, cosas que hacemos en el trabajo, la satisfacción que podemos tener, las relaciones que mantenemos en el trabajo, y ver de qué manera podemos ir poniendo cosas. Pero insisto, no ponerlo todo a la vez, porque lo normal es que uno, en ese caso, se desanime. Entonces, ¿en qué merece la pena insistir? Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio, la ciencia ha demostrado, y eso está claro, que la mayor parte de los problemas que se asocian con la vejez son causados por la falta de ejercicio. Bueno, pues si sabemos que a menos ejercicio vamos a tener más problemas, pues bueno, ya tenemos un punto a tener en cuenta. Durante muchos años los médicos hemos creído que, bueno, cuando ya se pasaba a los 65 años, que antes era una edad relativamente mayor, pues bueno, básicamente lo que se le recomendaba al paciente es, bueno, no haga muchos esfuerzos y vida normal. Vida normal era caminar y poco más, ¿no? Y, en fin, hoy en día nos damos cuenta que no es del todo así.
Los datos que tenemos disponibles hoy en día es que solo, estos son datos generalmente de Estados Unidos, donde hay más investigación en este tipo de temas. Solo el 11% de las personas mayores de 85 años realizan algún ejercicio de forma regular. Y dice, hombre, ya, pero es que son los de 85 años. Bueno, pero pensemos que en el 2020 la esperanza de vida va a ser de 89 años, es decir, que va a haber mucha gente cercana a esos años. Si en este momento solo el 11% está haciendo ejercicio, ese porcentaje necesitamos subirlo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener mucha gente enferma y en malas condiciones, y solo un 10% o un 11% en buenas condiciones. Y luego, solo el 15% de las personas mayores de 65 años hacen ejercicios de fuerza. Como veremos ahora, cuando de normal los médicos tradicionalmente hemos recomendado caminar. Camine, usted camine, pero caminar es un tipo de ejercicio, pero hay otros tipos de ejercicios. Y si uno solo pudiera hacer un ejercicio, caminar no es el más rentable ni el mejor, como ahora veremos. Esta persona que abajo figura, María Fiatarone, es una, digamos, de las eminencias mundiales en envejecimiento, en el estudio del envejecimiento. Y ella dice, si tuviera que recomendar una sola cosa para ayudar en la fragilidad de las personas mayores, sería claramente ejercicio de levantamiento de pesas y no cualquier otro tipo de ejercicio. Ahora veremos, no se trata de grandes pesos, pero es ejercicio que de normal no estamos recomendando los médicos hoy en día. ¿Qué tipos de ejercicio? El famoso ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es caminar, correr, nadar, bicicleta. Esos serían, digamos, los 4 grandes grupos de ejercicio, y luego sus variaciones, pues la bici elíptica, todo eso. Pero eso sería, digamos, y ahí es donde nos concentramos la mayor parte de las veces, pero no pasamos a hacer otros ejercicios. Sin embargo, necesitamos como principal núcleo ejercicios de resistencia y fuerza con pesas. ¿Por qué? Porque de manera natural perdemos músculo cada año que pasa. Al perder músculo, también nuestro metabolismo se va enlenteciendo. La manera de conseguir que nuestro metabolismo aumente, para hacernos una idea, nuestro metabolismo es la cantidad de energía que consumimos para hacer alguna actividad. Entonces, una manera de envejecer menos es que nuestro metabolismo esté más elevado. ¿Y cuál es el tejido que más energía consume? El músculo. En la medida en que mantengamos un nivel muscular alto, nuestro metabolismo va a ser mayor. Entonces, el ejercicio aeróbico nos va bien para el corazón, nos va bien para las articulaciones, pero no nos da más fuerza. Es decir, este tipo de ejercicios con pesas suaves, incluso con aparatos en gimnasios, que no va a depender tanto de la edad, como ahora luego veremos, o con bandas elásticas, nos van a dar realmente más cantidad de músculo. No se trata de convertirnos en un culturista, que un culturista es un músculo sintético hecho a base de hormonas y a base de cosas y de medicaciones que en última instancia van a destrozar a esa persona. Pero tan importantes como los anteriores son ejercicios de flexibilidad y ejercicios de estabilidad y equilibrio. Los ejercicios de estabilidad y equilibrio que más nos puede recordar es el Tai Chi, que sabemos de la población china, que son movimientos en los cuales se van haciendo una serie de ejercicios en los que se busca mantener el equilibrio, que por otra parte, como saben, a medida que vamos aumentando en edad, el equilibrio se va perdiendo. Por tanto, es una actividad que necesitamos recuperar. Dice, bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo? Dice, bueno, pues al final los estudios y los científicos les gusta medirlo todo. Algo que sería realmente eficaz serían 150 minutos a la semana. Si uno dice 150 minutos, eso es muchísimo, bueno, dividámoslo en 3-7 días. Al final no es tanto tiempo. Pero se ha visto que las personas que realizan en total a la semana 150 minutos a esas edades han reducido de manera significativa las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, como hemos dicho, la diabetes, la hipertensión, los niveles elevados de colesterol y enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Y volvemos a lo mismo, nunca es tarde. Es decir, esta es una persona, Ray Clark, que con 102 años se le ve, pero lo mejor de todo es su entrenador, que tiene 70. Es decir, o sea, son una buena cuadrilla, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esta persona, ¿cuál fue su motivación? Básicamente, esta persona se quedó viudo en torno a los 90 años y, bueno, con tantos años de matrimonio y de vida en pareja, pues digamos que perdió la ilusión por vivir y la recuperó a base de, bueno, pues unirse a un colectivo en el cual hacían ejercicio. Entonces, bueno, por lo menos encontró una motivación. Pero volvemos a lo mismo, no hace falta
irnos a sitios tan... En mi caso, en el caso que yo más cerca tengo, que es mi padre, aquí lo ven, a ver si nos va este vídeo. Esto es el verano pasado. Este año cada vez tiene más dificultades. Como ven, hay una especie de una rodillera, en fin. ¿Cuál era la motivación de mi padre? Básicamente la motivación de mi padre era ir a cazar. O sea, ha sido cazador, cualquiera de ustedes que sea cazador saben que es como... Es una motivación grande. El cazador le gusta poder ir a cazar y al monte y salir y ver cómo están los animales en el campo. Bueno, pues él nunca había hecho esto. Mi padre no había ido al gimnasio nunca. Y ha tenido que ser cuando ha tenido un Parkinson agresivo, cuando se ha puesto en marcha. ¿Por qué? Porque si no, no podía ni moverse prácticamente, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. En este momento ya no está pudiendo hacer el gimnasio, pero sigue haciendo ejercicio en casa. Y un ejercicio que a veces yo digo, bueno, caray, está media hora haciendo ejercicio todos los días. Yo eso muchos días no lo hago, o sea que... Vamos a ver. Pero nuevamente hay que adaptarlo a cada persona. Es decir, el ejercicio no es lo mismo el ejercicio que podemos hacer a los 30 de agresividad que el que podemos hacer a los 70 o a los 80. Entonces, al final lo más fácil es simplificar las cosas. Es decir, ¿qué es? Pues incorporar hábitos saludables, ir en bicicleta en vez de en coche, si se puede, y se domina todavía, o subir por las escaleras en vez del ascensor. Por ejemplo, ¿qué es bueno? ¿Subir y bajar escaleras es bueno? Es bueno subir, no es bueno bajar. Bueno, pues si vas a un sitio donde tienes escaleras y ascensor, sube porque te da fuerza, no bajes porque te da golpes en las articulaciones. Bueno, baja en ascensor, lógicamente. Si nos vamos a la nutrición, pues a la nutrición es sentido común. Ya lo decía el padre de la medicina. Que la comida sea tu medicina y la medicina tu comida. Hoy en día la comida, en muchos casos, sobre todo la comida basura y la comida muy procesada, se ha convertido en nuestro veneno, no ya en nuestra medicina. Y si esto lo simplificamos, pues como dice el refrán, dice, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. ¿Por qué? Porque si vas a cenar como un rey y te vas a ir a la cama donde no necesitas energía, ¿qué va a hacer esa energía? Se va a acumular en forma de grasa. El cuerpo es muy inteligente y lo que hace es decir, lo que no gasto, lo guardo. Pero lo guardo en una forma de almacenamiento muy difícil de recuperar. Entonces, desayunando bien, porque vas a tener la actividad durante el día, comer con normalidad. Tampoco hay que insistir en que si tengo que hacer 5, si tengo que hacer 6 comidas, eso es una disquisición que se lleva muchos años, pero al final esto funciona desde siempre. Alimentos naturales o no procesados, básicamente. Esos pues todos conocemos. Carnes no demasiado grasas o incluso no demasiado rojas o no con frecuencia. Cada vez se ha puesto más de manifiesto la importancia de las proteínas. Pero ¿qué ocurre? Que las proteínas de origen animal tienen una serie de problemas cuando las usamos de manera exagerada. Entonces, a día de hoy existen múltiples proteínas de origen vegetal, que no hace falta que sean todas de origen vegetal, pero sí que sería más saludable ir girando hacia una buena cantidad de proteínas de origen vegetal. Básicamente porque se digieren mucho mejor y no sobrecargan nuestro riñón y nuestro hígado. Bueno, en esta página hay una serie de calculadoras por si uno quiere calcular cuánta proteína debería de tomar al día, etcétera. Y luego, de cara a la nutrición también, hay distintos experimentos muy curiosos. Se hizo un experimento con ratones en los cuales a unos ratones se les daba una dieta hipocalórica, es decir, se les hacía pasar hambre, básicamente, y a otros no hambre para matarlos, lógicamente, pero sí, y a otros se les daba comida, todo lo que quisieran y más, les sobraba. Bueno, ¿qué ocurrió? Que los que más tiempo vivían eran los ratones en los que tenían una restricción calórica. ¿Por qué? Porque los otros básicamente se morían de enfermedades cardiovasculares. Lo que volvíamos a comentar antes, somos la sociedad, que nunca ha existido una sociedad tan medicada. Es decir, ¿por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes, porque la medicina nos da años de vida, pero a base de sustancias sintéticas. Esto es una lista de los medicamentos del año 2013 en España. Los medicamentos más frecuentemente utilizados: el omeprazol, que es un protector gástrico, como conocen, el paracetamol como analgésico, la simvastatina es para bajar el colesterol,
El ácido acetil salicílico, el antiagregante, el famoso adiro, para muchas de las enfermedades cardiovasculares, atorvastatina, otro para el colesterol, el ibuprofeno, el antiinflamatorio por excelencia, la metformina es para la diabetes, el lorazepam, que es un ansiolítico para sedar, para dormir, para estar más tranquilo, el metamizol sódico, que es otro analgésico potente, el famoso nolotil, y el enalapril, que es para bajar la tensión. O sea, la mayoría de todos estos fármacos no los necesitaríamos si tuviéramos otros hábitos. Todos estos fármacos los necesitamos para tratar las complicaciones que hemos ido generando por los distintos malos hábitos en nuestra vida. Y ya por último, la parte de la mente que a veces no se trata, ¿no? Es decir, es importante mantener las ilusiones. ¿Por qué? Porque al final es lo que a uno le permite despertarse cada día con ganas de hacer algo, ¿no? Tener un propósito en la vida, desde el que uno decida, es decir, la familia, si una persona pues ha dejado de trabajar y a lo mejor lo que quiere es dedicarse a los nietos o dedicarse a algún proyecto o hacer un deporte que no había hecho nunca, ¿no? Aficiones, proyectos, seguir manteniendo las relaciones, no aislarse, es decir, seguir viendo a los amigos, seguir saliendo, seguir haciendo actividades en común con otras personas. Una salud emocional es lo que hemos insistido antes, es decir, ante un problema, de qué manera lo interpretamos y de qué manera lo utilizamos, ¿no? Y lo que hemos visto también en muchas ocasiones, el manejo del estrés, es decir, un mismo problema para un montón de personas va a tener soluciones distintas, a unos les va a servir de manera positiva y a otros de manera negativa, pero la decisión va a depender de cada persona. Y al final, como resumen, desde el punto de vista de la mente, acabamos convirtiéndonos en aquello con lo que alimentamos nuestro cuerpo y nuestra cabeza. Es decir, lo que comemos por la boca, lo que vemos por los ojos, lo que oímos, lo que leemos y las relaciones personales que mantenemos, todo eso es lo que acaba conformando pues, el cómo somos y el cómo vivimos y en este caso si podemos o no estar en forma de los 30 a los 90. Eso unido a unas buenas relaciones y, en fin, intentar estar alegre sería un poco el resumen de esta charla. Muchas gracias.